Buenas noches a todos. El tema de hoy de la plática va a ser los dioses atómicos. Esperamos que sea de inspiración. Es un tema que ya hacía tiempo habíamos querido compartir con todos. Está inspirado en un libro también que se llama con este mismo nombre, de un autor o autora anónimo. De todas maneras, creemos que a la luz de la gnosis valía la pena compartir sobre todo esta cuestión de el desarrollo o el trabajo de realización íntima desde el punto de vista, podríamos decir, atómico, ¿no? La naturaleza atómica dentro del hombre es algo extraordinario, ha sido siempre un tema de mucha controversia y de mucha investigación, el átomo, de qué está compuesta la materia, y siempre buscamos mirar afuera. Y pues claro, no nos hemos dado cuenta que la creación, o como dirían los científicos, la mecánica de la creación tiene un desarrollo maravilloso, ¿no? Este desarrollo maravilloso, buenas noches, están yendo por ahí algunos y están llegando otros. Sí. Entonces, esto resulta extraordinario en el sentido de entender. Si hay una mecánica dentro de la creación, tiene que haber un mecánico. Esto es algo que es indudable. Y dentro de todo lo que es el átomo en sí mismo, hay una inteligencia. Es un trío de materia, energía y conciencia. Es decir, de lo que estamos compuestos, hay una conciencia que lo rige y hay una inteligencia que lo dirige. El problema nuestro es que hemos creado una investigación y buscamos la ciencia fuera de nosotros cuando deberíamos empezar a investigar más la ciencia que hay dentro del hombre. El hombre y su propia naturaleza nos hace recordar esos principios inteligentes en todo lo creado. Como dirían, no se mueve una hoja de un árbol si Dios no quiere. Esto es algo similar. No podría haber una creación tan perfecta del hombre si no ha habido un principio inteligente que lo ha diseñado. Y vamos a decir más, no solamente la mecánica de este cuerpo que funciona de forma tan maravillosa y extraordinaria no podría existir, sino hay ingenieros, directrices dentro de nosotros permitiendo que esto se realice. Si así podríamos nosotros ver la mecánica de un coche o la mecánica de tantas cosas que tienen que tener sus propios, vamos a decir, mantenimientos, engranajes, etcétera, etcétera, para que se desenvuelvan de forma correcta, el cuerpo físico pareciera que funciona solo, ¿no? Pero funciona solo porque hay una inteligencia que lo dirige dentro de él. Y esa inteligencia son diferentes átomos dentro de nuestro cuerpo, que vamos a ir mencionándolos, y que tienen ciertas funciones. Hay átomos, podríamos decir, superiores y átomos inferiores. Átomos para crear y átomos que crean desorden dentro de nosotros. Esto también es interesante. ¿Cuáles serían esos átomos de desorden? A veces están relacionados a sus consecuencias, que son las enfermedades. Cuando nuestro organismo no puede funcionar bien, en ese momento se producen las enfermedades. ¿Y por qué muchas veces no puede funcionar bien nuestro organismo? Porque le introducimos alteraciones a las órdenes de esos átomos inteligentes dentro de nosotros, que no les permitimos que incluso nosotros seamos nuestros propios sanadores. Esto es extraordinario. Muchas veces también se ha mencionado que si uno se lo propone, uno puede ordenar a su cuerpo que se cure. Y esto está documentado incluso científicamente. Hoy en día es una nueva ciencia. Algunos lo han tomado con esta cuestión de las medicinas placebo. Dicen, lo que tú crees que te cura, te va a curar, no porque la medicina en sí lo tenga, sino porque tú lo crees. ¿Qué querría decir esto? Que uno tiene el poder de ordenar a su cuerpo, pero luego nos hemos preguntado, ¿y a quién ordenas? ¿Quién está dentro de tu cuerpo que escucha tus órdenes y se pone a trabajar y te cura?
Claro, esto es algo que a lo mejor nunca nos lo habíamos planteado de una forma más, podríamos decir, interior, porque estamos más acostumbrados a ver este universo visible, exterior, pero no nos hemos dado cuenta que ese universo exterior tiene una contraparte que es el universo inferior, que es un universo interior y más elevado. De tal forma que la naturaleza atómica en el hombre es un universo para investigar, es un universo para descubrir. Si hemos creído que hay un universo infinito afuera y que lo queremos cada día de ir descubriendo nuevos planetas, ni siquiera nos hemos dado cuenta que por donde debemos de empezar es como nos decían los antiguos sabios: hombre, nocete ipsum, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, porque dentro del hombre hay una creación que hay que saber gobernar y nosotros no nos sabemos gobernar. El reflejo de que no nos sabemos gobernar es que no sabemos gobernar al mundo. El reflejo de que no sabemos gobernar al mundo es el resultado que desafortunadamente vivimos en las crisis, etcétera, etcétera, de lo que podría uno darse cuenta que el mundo pues anda siempre en ese caos, ¿no? Diríamos, bueno, al principio estamos aprendiendo, pero creo que ya llevamos muchos siglos de guerras, de disputas, como para ya no haber acabado con el hambre, no haber acabado con las fronteras, no haber acabado con las diferencias sociales, raciales. Esto parece que no se soluciona, porque mientras el hombre no aprende a gobernarse a sí mismo, es decir, no aprenda su naturaleza atómica del hombre, no va a poder gobernar afuera. Ni todos los principios de moral ni de ética nos van a poder hacer cambiar, y guste o no nos guste, aunque no estamos en contra de los principios ni morales ni de ética. Si el cambio no viene desde adentro del hombre, es un cambio que no perdura, es un cambio muy, vamos a decir, superficial. Y es ahí que nos damos cuenta que dentro de esa naturaleza íntima del hombre tenemos lo que es los centros superiores, que van desde la zona del ombligo hasta la parte superior, y hay una zona de centros o de átomos inferiores que va desde el bajo vientre hacia las partes inferiores del hombre. Y no sabemos gobernarlo. Los estados, nosotros hemos hablado dentro de la gnosis muchas veces de los defectos, de la ira, del orgullo. Esos están en relación justamente en nuestros estados emocionales con átomos negativos dentro de nosotros que no sabemos gobernar. Es más, son átomos que alimentamos sin darnos cuenta y ellos luego nos gobiernan a nosotros, gobiernan nuestro cuerpo, gobiernan nuestra voluntad. Y claro, pues desafortunadamente somos seres que estamos llamados a ser seres superiores, pero desafortunadamente estamos vamos a decir, como interrumpidos o bloqueados, estamos en un bloqueo psicológico que no nos permite superarnos. Pero lo más interesante de esta cuestión de los átomos internos del hombre, la búsqueda en sí de todo este cuerpo, de toda esta máquina y sus átomos que la gobiernan, es que buscan comunicarse con nuestra, vamos a decirlo de una manera alegórica, con nuestra estrella, con nuestro íntimo particular. Y nosotros no lo hemos logrado por lo que hace un momento estábamos mencionando. Entonces estos centros atómicos, repito, que son muy similares como estrellas en el firmamento, donde cada átomo es una minúscula inteligencia dentro de nosotros que gira con su propia esfera y su propia voluntad. Esto también es interesante. Cada parte de nuestro cuerpo físico tiene su voluntad y su inteligencia propia. Antes pensábamos que la inteligencia solo estaba en el cerebro,
ya empezaron a descubrir que hay una inteligencia incluso en la parte emocional, en el plexo solar, y ya se le llaman por ahí algunos inteligencia emocional. Entonces, no solamente tendríamos que decir que hay una inteligencia emocional, sino hay una inteligencia atómica en cada átomo que está construyendo nuestro cuerpo, o que cuando uno se hace una herida, rápido busca coagular la sangre para evitar, pues imagínense, nos desangraríamos. Es decir, como obreros inteligentes, cuidado, es como en una obra, ¿no? De repente hubo un derrumbe, rápido, vayan todos a apuntalar ese lugar donde se está derrumbando porque se va a caer el techo, se va a caer este muro, rápido hay que apuntalarlo, rápido hay que curar esta herida. Y entonces de repente sale el pus, cuando intentan entrar los gérmenes que la atacan, y el pus es la forma de defensa para contrarrestar las infecciones. Si ese pus luego no es el resultado de una infección y no logra el cuerpo rechazarlo, vamos a tener que nosotros ayudar al cuerpo, porque si no se va a volver invasivo, ¿no? Pero el cuerpo tiene sus propias formas de defensa, y muchas veces se nos ha dicho que cuando estamos en un buen estado de ánimo, es interesante, tenemos las defensas altas, se nos dice, y cuando estamos tristes es más fácil que nos enfermemos, como que estamos más propensos a contraer enfermedades. ¿Esto por qué sucedería? Porque hay, vamos a decir, obreros dentro del cuerpo físico que se vuelven perezosos o se vuelven activos de acuerdo a nuestros estados emocionales. Esto es como que dices, bueno, entonces habrá un principio directriz dentro del cuerpo físico. Esto es algo que vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo algunas cosas. Dice, una vez que estamos correctamente relacionados nosotros con nuestros átomos internos, es decir, con nuestro universo, podemos atraer poderes superiores. Pero desafortunadamente el estudiante cuando no tiene amor en su corazón, es incapaz de atraer esos átomos para que le puedan ayudar y recuperar su herencia perdida. Esto nos suena muy parecido a pensamientos positivos, ¿no? Si tú todo el día estás pensando mal, las cosas te van a ir muy mal. Pero si tú tienes buenos pensamientos positivos, acción positiva, se dice hoy en día es muy de moda en esta cuestión del coach, en los negocios, ¿no? En superación personal, todo esto lo están utilizando para este tipo de cuestiones. Si tú tienes una buena actitud, vas a tener una buena respuesta. Pero no solamente nosotros nos vamos a la parte de la personalidad, que es nada más el reflejo de lo interior. Nosotros nos vamos a lo más profundo que hay dentro de nosotros. Es decir, buenas actitudes interiores atraen buenas circunstancias exteriores. Malas actitudes o malos pensamientos van a traer a nuestra vida circunstancias negativas, porque no vamos a poder ordenar esos átomos que están dentro de nosotros. Y así es como nos tenemos que ir dando cuenta de nuestros propios obreros atómicos, los cuales laboran incesantemente en el crecimiento de nuestro propio sistema nervioso. El sistema nervioso, que es el cerebro espinal, que es muy importante, porque si rompemos esa conexión, incluso aunque los órganos estén bien, ya no hay comunicación y no podemos ni siquiera movernos. Entra la parálisis. ¿Cuántas personas han tenido un accidente, se han roto la columna, aunque todos sus órganos están bien, no se puede comunicar con el cerebro espinal y no se puede mover? Entonces esos átomos están trabajando, y curiosamente la columna espinal es muy importante porque por ahí está todo nuestro sistema nervioso que comunica con todos nuestros órganos. Pero no solamente este sistema nervioso en su parte física, sino en su parte atómica también. Cuando ya estudiamos esta cuestión de la transmutación de las energías, comprenderemos también que es el que nos permite no solamente organizar a todos nuestros obreros interiores, sino regenerar nuestro cuerpo estimulando nuestras glándulas de secreción interna en relación a nuestros 7 principales chakras de energía.
empezamos a descubrir una nueva ciencia. Vamos a decir que mucho de lo que estamos mencionando ya lo habíamos hablado, pero ahora lo estamos enfocando desde un ángulo atómico dentro de nosotros. Y es así como debemos aprender a trabajar con nuestra propia naturaleza, a sabernos relacionar correctamente con nosotros. Ustedes saben lo importante que es sabernos relacionar con el mundo exterior. Si yo no me sé relacionar en mi trabajo, hasta puede ser que yo pierda mi trabajo, y pues si es mi fuente de vida y de mi ingreso, pues claro, voy a tener que esforzarme en saber relacionarme correctamente con las personas de mi trabajo o con mi propio jefe, ¿no? Nos esforzamos a veces en sabernos relacionar con nuestros hijos o nuestros familiares, a veces en el mejor de los casos. En otras ocasiones a lo mejor pues no sucede así y claro, vienen los problemas, pues desmembramientos de familia en el sentido de divorcios, etcétera. Pero en el mejor de los casos uno lucha por aprender a saberse relacionar con su medio ambiente, familiares, trabajo, etcétera. Pero ¿cuándo nos preocupamos a sabernos relacionar correctamente con nosotros mismos? Con nuestra propia salud. ¿Cuántas veces hemos mencionado saber comer de forma correcta los alimentos? Hemos mencionado evitar los famosos vicios, como ahorita iremos viendo el daño que esto produce, no solamente por la cuestión del daño a la salud, sino entendamos por qué se daña la salud y cómo dañamos a esos átomos inteligentes dentro de nosotros que quieren darnos vida, salud, y nosotros los estamos minando, los estamos dañando. Porque hemos sido educados, repito, siempre a mirar más hacia afuera que mirar hacia adentro. Así pues, debemos penetrar a nuestros planos internos y comprender esto, y debemos darle amor y alentar. ¿A quién? A nuestro propio cuerpo. Hay que amar al cuerpo, pero cuidado, no se equivoquen. Uno dice, hay que amar mucho a su cuerpo y nos volvemos vanidosos, orgullosos. No ese tipo. Amar a tu cuerpo es cuando dejas de tomar refrescos. Amar a tu cuerpo es cuando dejas de fumar. Amar a tu cuerpo es cuando ya dejas de enojarte, porque pues las emociones fuertes muchas veces nos dan hasta gastritis. Amar a tu cuerpo es cuando dejas los vicios y malos hábitos. Eso es amar a tu cuerpo. Amar a tus átomos, que ellos están queriendo construir. Pero escúchenme bien, los átomos dentro de nosotros, igual que nosotros queremos superarnos, en el mejor de los casos, porque a lo mejor hay personas que ya solo quieren vivir de los demás o no buscan una superación, pero pongamos en el caso normal de que todos nosotros buscamos siempre superarnos, ser mejores personas, en el trabajo aprender nuevas cosas. También esos átomos dentro de nuestro cuerpo buscan superarse a sí mismos y se buscan revolucionar. Y hay un átomo dirigente dentro de nuestro cuerpo que vamos a mencionar, que es el encargado de decir, vamos a ponerse a trabajar todos. Como en una fábrica, imagínense, tiene que haber alguien que dirige, alguien que ordena. En una fábrica, en la vida, en el hogar, como en el hogar tiene que haber el papá y la mamá que tienen que poner orden a sus hijos. Imagínense en un hogar donde ahora, muy modernos, no, pues que hagan lo que quieran. No, ¿se imaginan ustedes a los niños haciendo lo que ellos quieran, sin educación, sin control? Bueno, pues los que son papás ya se lo podrán imaginar porque lo viven día a día, ¿no? Pero bueno, se necesita que haya unas reglas. Mira, en esta casa habrá un tiempo para jugar, hay un tiempo para estudiar, hay unas reglas. Tú no puedes estar queriendo comer a deshoras porque mira, a tal hora tú tienes que venir a comer. No, yo quiero comer cuando yo quiero. Entonces, ¿qué sucede? Es un caos. Es como, imagínense el cuerpo que de repente el hígado dice, yo ya no quiero producir las sustancias necesarias para el cuerpo, o el corazón dice, no, espérate, ¿por qué tengo que estar latiendo así todo el rato? Ahorita lato y ahorita no. Me va a dar un paro cardíaco, o las neuronas no quieren trabajar, me voy a volver loco. No, señores, lo que sucede es que el cuerpo tiene
un ordenamiento y ese ordenamiento tiene un dirigente y tiene que justamente obedecer. ¿Qué pasa cuando no obedece? Nos enfermamos, así de simple, porque falta alguien que dirija. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces tenemos que descubrir y romper la barrera de este mundo de ilusiones y deseos e identificarnos con el íntimo para unirnos con él. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros átomos internos lo que buscan es la unión o la realización del propio cuerpo y la unión con su regente, que es el íntimo. Todos tenemos nuestro íntimo particular. Vamos a decir, algunos le van a decir el alma, pero el alma es una terminología que luego nos puede confundir. La parte más elevada del alma, en su aspecto del íntimo, busca reorganizarse y reencontrarse, porque en su momento nosotros venimos a esta creación en diferentes escalas, dentro de las diferentes dimensiones, y perdimos el recuerdo de quién es nuestro padre-madre. Como se diría el hijo, nosotros somos ese hijo pródigo de la Biblia que salimos del hogar, de la casa de nuestro padre, o de Dios, como lo queramos a veces, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra forma de entenderlo, y que nos hemos perdido en el mar de la vida y hemos creído que a Dios lo vamos a encontrar afuera y no nos hemos dado cuenta que está dentro de nuestra propia creación, de nuestro propio cuerpo. Está queriendo buscar a Dios también, igual que nosotros. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con nuestro cuerpo? Hemos creado el mundo de la ilusión y caído en el universo inferior. Y nos hemos olvidado de que había un universo superior, del cual procedemos, que es la casa de nuestro Padre. Y en ese universo inferior está gobernado por átomos inferiores que nos llevan al caos y a la autodestrucción, que nos llevan a los mundos infiernos de la naturaleza. Esa es la famosa rueda del samsara, del Indostán. Nosotros necesitamos buscar realizarnos a nosotros mismos y que nuestros átomos internos se realicen a sí mismos dentro de nosotros. Cada parte de nuestro cuerpo, hay que entender, tiene una vibración atómica individual. Por eso, cuando damos las prácticas, cuando se hace las diferentes mantralizaciones, incluso cuando se hacen las vocalizaciones de las siete chakras, lo que estamos intentando es organizar al cuerpo. Porque si el cuerpo no quiere, o lo hemos, como se dice, enviciado, hablábamos del demonio Algol, ¿se recuerdan? Y decíamos que al principio el cuerpo lo rechaza, no lo quiere, es un veneno para el cuerpo. Pero ¿qué pasa después de que lo hemos ingerido muchas veces el alcohol? Se vuelve adictivo. Es decir, hemos envenenado nuestras células y nuestros átomos de tal manera que ahora ellos demandan el alcohol. Y pues discúlpenme, por ahí alguien decía que era peligroso eso, dejar de tomar, porque a lo mejor perdías tus amistades, que esto es un cambio que no todos pueden hacer, porque pues claro, tú imagínate toda tu vida tomando alcohol o en ese mundo de relaciones, pues claro, si dejas de tomar la gente te va a rechazar, entonces eso de repente no puede ser tan bueno, ¿no? Pues discúlpenme ustedes, en parte tiene razón y en parte no. Sí es cierto, pero todo cambio o toda enfermedad tiene que pasar su crisis curativa, ¿no? No significa que porque ahora yo deje de tomar y pierda mi mundo de amistades, a lo mejor ese mundo de amistades no era un mundo realmente que me favorecía de amistades, ¿no? ¿Cómo decirles, mis queridos amigos? Los vicios producen adicciones, y si bien es cierto que una adicción no te la puedes quitar de golpe cuando ya has creado ese síndrome de adicción, vas a tener que buscar la forma de ir acabando con esa adicción, pero no significa que
que la dosifiques a menor grado para seguir coexistiendo con la adicción, porque eso es seguir envenenándote y matando tu cuerpo. De igual manera, cualquier estado equivocado psicológico requiere de un cambio, y toda revolución interior requiere de un cambio de forma de actuar, de forma de pensar, de forma de sentir, y este cambio no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, estamos de acuerdo, pero en algún momento tenemos que empezar a cambiar, en algún momento tenemos que reorganizar nuestra psicología interior, en algún momento tenemos que ser parte de esa alianza con ese universo superior, y tenemos que ya dejar ese universo inferior, ese universo de las pasiones, de los deseos. Acuérdense, dentro del budismo se menciona mucho que la causa del dolor está en el deseo. Entonces, si uno dice, no, es que ¿cómo voy a dejar de desear? Si yo dejo de desear, pues dejo de tener ambiciones y ya no busco trabajar, ni mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve como en un mal necesario, diría alguien. Pues no, lo que pasa es que no sabemos traspasar nuestra voluntad a la voluntad del ser, la voluntad de nuestro Padre. Siempre se nos ha dicho, haz la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y claro, esto lo hemos traducido mal porque entonces, la voluntad de Dios es la iglesia de tal o cual tendencia o creencia. Y así algunos dicen, bueno, es que yo hago la voluntad de Dios, pero lo único que está haciendo es la voluntad del párroco o la voluntad de su fe, pero esa no es su voluntad. Es algo que también incluso religiosamente le han impuesto, pero como la religión hoy en día está ya desligada del íntimo, hoy en día la religión, en la rama que la queramos ver, lo único que da son patrones, medidas, que en el mejor de los casos nos puede ayudar a una mejor conducta, pero en la mayoría de los casos lo que está sucediendo es que nos impone una forma de ser que a lo mejor no es lo que yo siento ser, o lo que mi Padre, o lo que Dios quiere que yo sea, porque ya está desligada de Dios. Desafortunadamente, por más que nos cueste aceptarlo, hoy en día las religiones están desligadas del íntimo, aquellas que no enseñan la transmutación de las energías, porque todo lo que no sea elevar a ese universo superior, elevarse a ese universo superior, te va a llevar al universo inferior, como iremos viendo, a lo que hablamos luego del átomo del enemigo secreto, que está en relación con el órgano cundartiguador. Entonces, toda creencia, toda filosofía que no enseña la transmutación, solo puede estar ligada al universo inferior, por más que quiera enseñar, vamos a explicarlo así, la guía o el camino de lo bueno o de lo superior. Pero como está alimentando los átomos inferiores, no hay cómo dentro de sus propios átomos, de su propio cuerpo, se pueda realizar a sí mismo. Vamos a ir viendo, esto es interesante, ¿no? Curiosamente, bueno, como mencionábamos, parte de todo esto que estamos queriendo hacer sobre nosotros mismos, en base a prácticas aprenderemos a armonizarnos con nuestros átomos interiores. Por ejemplo, la práctica del Hamsa es muy buena para armonizarse con nuestros átomos interiores. Ahora, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, dentro del ventrículo izquierdo de nuestro corazón, mora el átomo principal, que es el átomo maestro, que es conocido como el átomo nous, o nuestra conciencia, y es el encargado, que tiene en encargo todos los principales constructivos de nuestro cuerpo físico. Dice, como general en mando tiene ejércitos de constructores e ingenieros atómicos que trabajan bajo su dirección. Estos son los átomos aspirantes. Interesante, ¿no? Que buscan al íntimo igual que nosotros. Es decir, el átomo nous, que está en la parte izquierda de nuestro ventrículo
del ventrículo izquierdo de nuestro corazón, donde está la sangre más pura, a través de la sangre manda las órdenes a todos los demás átomos para que se realicen y realicen al propio cuerpo físico. Pero esos átomos que se dicen aspirantes o constructores necesitan ser ayudados, estimulados por nosotros para que funcionen correctamente. Entonces esto es algo nuevamente muy importante, ya que si este átomo nous gobierna a estos átomos aspirantes, ¿qué pasa si estos átomos aspirantes no responden por falta de motivación? ¿Qué es esa falta de motivación? Cuando nosotros los perjudicamos con nuestros malos hábitos, con nuestros vicios. Y entonces hay que ayudar a alentarnos a esos átomos constructores de nuestro cuerpo, y ahí es donde se dice actitud positiva, levántate en la mañana, mira el sol y di qué hermoso día, aunque sea por último de forma mecánica, pero decir amo a mi ser, amo a los átomos que permiten que yo tenga vida, amo a mi corazón. Cuando ustedes, si tienen alguna dolencia en su corazón, mediten todos los días en su corazón, denle amor a su corazón, pidan vida a su corazón. Si es el hígado el que tienen enfermo, concéntrense, hagan una oración en las mañanas, mirando al sol, incluso las runas, pidan que esa energía se concentre en su órgano, que los átomos constructores, que esos átomos aspirantes dentro de nuestro cuerpo sanen mi órgano enfermo. Amemos a nuestro cuerpo, no en la forma equivocada que estamos acostumbrados, que es dándole a los átomos inferiores, porque normalmente amamos al cuerpo amando a lo inferior. ¿Qué es lo inferior? Los deseos, las apetencias, la gula, los vicios, etc. Y eso destruye, porque esos átomos que tienen que trabajar con dirección de ese átomo nous dentro del corazón no se puede comunicar, y entonces vienen las enfermedades, vienen los desequilibrios también psicológicos, etcétera, etcétera, precisamente por esto, ¿no?, que estamos mencionando, ¿no? Entonces nosotros necesitamos conquistar nuestra propia naturaleza atómica, y es revitalizar nuestro centro nervioso. Es importantísimo. Si nosotros todo el día vivimos con estrés, si somos personas muy nerviosas, si somos personas que no sabemos controlar nuestras emociones, que no sabemos ser serenos y tranquilos, no estoy hablando de no ser activos. Uno cree que el estrés es bueno porque nos pone muy activos, pero el estrés, cuando nos excedemos, nos hace daño. Nosotros tenemos que ser activos pero serenos en nuestras acciones, pero diligentes en nuestras obras que estamos haciendo del día a día, muy importante. Entonces nuestro sistema nervioso, cuando lo tensionamos, no permitimos que esté bien gobernado. Esto es como es imaginar como en una fábrica donde cada uno de los empleados de la fábrica tiene sus funciones y tiene que recibir las órdenes a ciertos momentos del día de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer. Si no le llega esas órdenes, que es a través de nuestro sistema nervioso, empiezan a trabajar de más o empiezan a trabajar de menos. Muchas a veces de las enfermedades que tenemos no solamente es por la deficiencia de la falta de función de ciertos órganos, sino por el exceso de funciones de otros órganos que no deben trabajar y se ponen a trabajar de más dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué está pasando? No le está llegando las órdenes. Entonces, hay que ordenar al cuerpo. A ver, órganos, pónganse en orden. Nosotros creemos que la medicina lo puede curar todo. La medicina nada más es un paliativo. O podríamos decir que la medicina puede a veces actuar como un calmante para cuando estamos excesivamente nerviosos, para que las órdenes lleguen al lugar que tiene que llegar. El problema de la medicina alópata es que pues también produce daños colaterales a otros órganos, pero muchas veces no nos queda de otra porque no conocemos más.
Luego existen las medicinas alternativas, que pueden ser un poco a veces menos efectivas o más tardadas en sus efectos, pero menos dañinas y al final más efectivas que las otras medicinas. Bueno, de esto habría solo una conferencia que podríamos dar, ¿no? Pero lo que resulta aquí interesante es darnos cuenta que hay una falta de comunicación con nosotros mismos. Creemos que el cuerpo va a funcionar y funciona y aguanta mucho sin que lo atendamos, y hay que atenderse, hay que hacer nuestras oraciones diarias, nuestras meditaciones para poner en orden al cuerpo, a los 5 centros de nuestra máquina humana. Pero no nos hemos dado cuenta que ese átomo nous, incluso hay que llenar el corazón de amor. Si uno tiene lleno el corazón de resentimientos, de odios, de rencores, porque la vida me ha tratado mal, porque es injusto, porque me toca vivir en un país lleno de injusticias y me lleno de esa ira reprimida, etcétera, etcétera, eso no ayuda a mejorar el país, eso no ayuda a mejorar a las personas. Y eso no nos ayuda a nosotros. Necesitamos paz en nuestros corazones. Necesitamos serenidad en nuestro centro nervioso. Hay que ser serenos y tranquilos porque, como ahora veremos, esos átomos, hay átomos indolentes, hay átomos negativos que se alimentan de toda esa basura y nosotros, como los vicios, los hemos vuelto indispensables y ya no sabemos vivir sin ellos, como un cáncer del cual nosotros ya no sabemos vivir sin el cáncer y nos está matando, en pocas palabras, psicológicamente hablando y atómicamente hablando. Es que no nos damos cuenta de cuánto daño nos hacemos a nuestro cuerpo. Y este cambio no es un cambio sencillo, mis queridos amigos. Todo cambio es un cambio radical en nuestra vida. Cuidado que si cambias, a lo mejor ya las personas no te van a querer. Bueno, a lo mejor no eran las personas las mejores para mi vida. A lo mejor eran delincuentes, a lo mejor eran personas con grandes vicios que lo único que estaban haciendo era destruir a lo mejor o a mi familia o a mi economía. Más bien tengo yo que cambiar y a lo mejor con eso a esas otras personas yo las podré ayudar o hacerles cambiar. Pero hay que entender que si me rechazan porque yo quiero amar a mi Dios, creo que primero hay que poner un orden de prioridades en nuestra vida, ¿no? Si toda mi vida la dedico solo afuera y no la dedico a mi Dios, el que uno le tenga fe, pero el Dios que uno le tenga fe lo tiene en esa representación histórica, bíblica o como sea, y lo tiene dentro, porque Dios vive en el corazón de cada hombre, en ese átomo nous dentro de nosotros que busca integrarse con su íntimo, y ese íntimo luego busca integrarse a lo que ahorita luego vamos a mencionar, al Padre del Padre, al íntimo del íntimo. Todos somos hijos, se dice, de Dios. Pero creemos que Dios está allá y nosotros estamos aquí. Él está en el corazón de cada hombre. Está en cada planta, en cada ser viviente. Y si eso no lo aprendemos, si no aprendemos a respetar la naturaleza exterior, pues mucho menos hemos aprendido a respetar nuestra propia naturaleza y la violentamos. La violentamos de muchas formas, de muchas maneras. Así pues, estos átomos aspirantes que mencionamos hay que ayudarlos. ¿Cómo nos vamos a ir ayudando? Con una educación diferente a la que hemos recibido, porque nuestra educación actual nos enseñó a aprender todo desde afuera y no desde adentro. Nos enseñaron que hay que cuidar la apariencia del cuerpo físico, pero nunca nos enseñaron a cuidar nuestra apariencia atómica de nuestros átomos solares dentro de nuestro corazón, de nuestros órganos, etcétera, etcétera. Nadie nos enseñó a amar a tu cuerpo, no en la parte exterior, sino en la parte interior.
teniendo una buena salud mental, un buen estado emocional. No nos enseñaron a evitar ingerir alimentos en exceso o alimentos que perjudican también los órganos o que obstaculizan, lo más importante, la comunicación entre esos átomos aspirantes y el átomo nous. Porque una persona a veces no tiene anhelos espirituales y solo piensa en el mundo material. Si bien es cierto que muchas veces puede ser debido a que nadie le enseñó, también lo que pasa es que todo el día anda comiendo puerco, todo el día anda comiendo cochinita pibil, que para algunos a lo mejor es muy rica, pero el puerquito tiene átomos negativos. Y otras comidas muy densas, lo único que hacen es que obstaculizan esa comunicación de esos átomos del íntimo con esos átomos constructores. Y médicamente ya está demostrado, la comida del puerquito, dicen que tarda más de 5 o 10 años en que el cuerpo, o 7 años que el cuerpo elimine todas las toxinas que tiene. O sea, no es una comida recomendable, mis queridos amigos. No es nada recomendable. Bueno, si de ahí a las 1000 de repente uno comió lo que sea, lo contrarresta como sea. No estamos volviéndonos fanáticos de la alimentación, pero sí hay que saber. ¿Y qué diríamos si ingerimos alcohol, no? Ahí sí definitivamente hablábamos de ese demonio alcohol, cómo perjudica, ¿no? Es decir, no nos permite tener esos anhelos espirituales. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene anhelos espirituales? Se vuelve materialista. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos materialistas? La materia te consume y te destruye. Entras a lo que es a la involución. Cada uno tiene la decisión de vivir la vida como considere más oportuna de hacerlo. Pero hagámoslo no desde la ignorancia, sino con conocimiento de causa. Porque estos átomos que son inferiores dentro del hombre crean o son partes de nuestra propia ignorancia. Esto es muy importante saberlo. Por eso nosotros necesitamos una educación que nos empiece a mostrar desde adentro, a amar a tu cuerpo desde adentro, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Pero repito, muchas veces es muy difícil porque hemos creado esos malos hábitos y hemos creado también una mala herencia que viene incluso en nuestra propia genética de vidas pasadas. Esto también es interesante, la genética y la astrogenética, que esto sería tema de otra conferencia. Nosotros podemos cambiar nuestra genética y nuestra herencia del pasado con un cambio psicológico y sabiendo dirigir nuestros propios átomos, el átomo regente, un átomo que llevamos adentro también, que tenemos que saber regirnos correctamente. Y luego otro átomo que se llama el intercesor, que es otro átomo maravilloso dentro de nosotros, que nos ayuda y nos protege con la magia elemental de la naturaleza, etcétera, etcétera. Hay tanto que les tendríamos que compartir, mis queridos amigos, pero si escasamente todavía no podemos salir porque estamos en un vicio, en el vicio de los malos pensamientos que ha creado ya una adicción que no me la puedo quitar. Vamos a tener una gran tarea. Tenemos que ser constructores de nuestra propia creación interior. Antes de estar construyendo afuera, hay que empezar a construir adentro de nosotros mismos. Y claro, como no somos conscientes del daño que nos hacemos a nuestro propio cuerpo, los malos pensamientos y vicios y comidas, etcétera, que mencionamos, es la parte natural de cada día. Y tenemos que empezar a ser conscientes de lo que hacemos. Necesitamos ayudar al átomo nous y a esos átomos internos. Y es a través de la autoobservación que nos va a ayudar a darnos cuenta de nuestros propios átomos internos. Hay que autoobservarse. Para poderse autoobservar, hemos hablado mucho en otras conferencias, es como vamos a lograr darnos cuenta en dónde están los engaños, en dónde está el problema que estamos teniendo, ¿no? Y claro, aquí volvemos a otra situación que tenemos que mencionar, ¿no? Con frecuencia nosotros tenemos esa falta de anhelos.
Esos átomos dentro de nosotros se llaman los átomos aspirantes, que buscan dentro de nosotros esa realización, esa mejora en todos los sentidos. Muchas veces son como obstaculizados por sustancias que impiden que se desarrollen y estas sustancias se llaman átomos indolentes. ¿Qué son los átomos indolentes? ¿O cómo se alimentan estos átomos indolentes? Los malos pensamientos, los malos deseos, son los que muchas veces nos hunden, y eso es lo que se llama la depresión en muchas ocasiones. Es que no puedo salir adelante, es que no puedo, el pesimismo, son átomos indolentes que no te dejan tener actitudes positivas en tu vida. Ellos están actuando dentro de ti mismo y alimentándose de tu propia carroña, de tu propia, vamos a decir, miseria, de tu propia angustia. ¿No se han dado cuenta muchas veces cuando uno le dice, no, es que yo lo estoy pasando muy mal, es que no puedo, y alguien dice, no hombre, sal adelante, tú puedes, es que no me comprendes, tú no sabes lo que yo sufro? Como que, entonces decir, caray, pues entonces quédate con tu problema, cómetelo tú solo. No, y entonces buscamos a otros, que tú no me entiendes, es que yo sufro mucho. ¿Sabes qué? Despierta, déjate de tanta autoconsideración. Mira, ¿ves el sol? Nos ilumina a todos, a que es un bonito día, ¿verdad que sí? Entonces déjate de tonterías y vamos a caminar, y déjate de tantas podredumbres y de tantos que no puedo, porque lo único que estás haciendo así es alimentar tus átomos indolentes que están destruyendo tu naturaleza interior, y no estás permitiendo que tus átomos generadores, átomos creadores y tu átomo nous tome gobierno de esta máquina humana que necesita realizarse. Nosotros hay que comprender dos cosas fundamentales. Estamos llamados o a ser bestias o a ser hombres dioses. Bestias, aquellos que no se saben gobernar. ¿Qué produce una bestia? Las guerras, desorden, todo lo que conocemos. Y eso es lo que tristemente la humanidad, si ya la evolución, según dicen que la evolución nos va a llevar a un mundo mejor, ¿en qué nos ha llevado a un mundo mejor? Nos ha llevado a una tecnología más actualizada, pero no a un mundo mejor. Un mundo mejor sería un mundo donde no hay personas que tengan que estar pidiendo en la calle porque no tienen de qué vivir. Un mundo mejor sería un lugar donde no tengan que haber refugiados por una guerra sin sentido alimentada por la codicia del armamentismo que está produciendo diferentes países, que no les importa si se mueren de hambre niños o niñas o son abusados. No les importa. Les da igual con tal de vender sus armas, tanto unos como otros. No les importa que pudiésemos ya dejar de sangrar al planeta Tierra del petróleo, habiendo otras energías alternativas, y nosotros seguimos creando crisis, falsas crisis del petróleo, cuando realmente no es necesario esa energía, porque vivimos en el vicio. Porque somos bestias, mis queridos amigos. Y esto, aunque nos suena muy duro decirlos, ni a hombres llegamos. Yo creo que los animales se comportan de forma más civilizada que los humanos. Pero eso sí, bestias intelectuales, llenas de mucha razón, por la cual nos explicarían por qué está sucediendo. Pero la verdad, la cruda realidad es que no es posible que, habiendo riqueza suficiente en el mundo para que nadie pase hambre, haya una desigualdad como la que estamos viviendo, mis queridos amigos. O despertamos en este momento, o si quieren, sigan viviendo en la ilusión de un mundo mejor, porque no es real. Vivimos así porque no nos sabemos gobernar a nosotros mismos, y eso es muy triste. Es muy triste ver las noticias donde hayan países que no tienen que comer las personas, sencillamente porque han tenido que ser desplazados, porque simplemente por ahí a alguien se le ocurrió que hay que vender armas, ¿no? Y esas armas pues alguien las tiene que usar, etcétera, etcétera, etcétera.
mis queridos amigos, el problema de esta humanidad viene de fondo nuestro. No son los gobernantes, ellos nada más son la punta de lanza del reflejo de lo que somos en la humanidad. No son los reptilianos, ni los que acá, ni los de acullá, mis queridos amigos. Nosotros nos bastamos a nosotros mismos para destruirnos. No es nuestra herencia de aquellos que nos invadieron y nos dejaron así mal. No, fuimos nosotros los que venimos de la antigua Lemuria, los que salimos del Edén y caímos y hemos hecho esta creación. No echemos la culpa al universo ni a otros. Somos nosotros, y nosotros somos los mismos del presente, del pasado, y si no cambiamos, del futuro. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, mis queridos amigos. Sí. Preguntan por qué el hombre es así, por qué nuestra tendencia a querer controlarlo todo, dominar, invadir, destruir. Precisamente por esos átomos indolentes que estamos mencionando, y ahora vamos a hablar sobre el átomo oscuro o el átomo del enemigo secreto. ¿Qué podemos hacer, no? Ahora, trabajar con la conciencia es lo que nosotros necesitamos, trabajar con ese átomo nous. Necesitamos trabajar con el átomo seminal, que es la transmutación de nuestras energías sexuales. Mis queridos amigos, dentro de la energía sexual está el átomo más maravilloso de la creación, porque de él nace una nueva vida, ¿estamos de acuerdo? Pero de él también tiene parte de nuestra conciencia. ¿Y qué hemos hecho con la energía sexual? Hoy en día la hemos pervertido, la hemos degenerado. Es más, ahora hoy en día ya está de moda la degeneración en este campo. Y aquel que no la acepte va a ser mal visto. Discúlpenme, si eso para mí supone que no me quieran o que me critiquen en internet, no me importa. La verdad tiene que ser dicha, cueste lo que cueste. Y si no nos gusta, porque vivimos una vida insana, yo no me pongo como el ejemplo de la persona sana. Yo estoy luchando también para superarme a mí mismo, transmutando con mi esposa en el trabajo de la alquimia mis energías. Pero ¿saben qué? Ya basta de engañar a la humanidad, ya basta de mentir a los jóvenes y decirles que la energía sexual es para que la disfruten. No es cierto. El goce sexual es un derecho, pero si lo sabemos transmutar, pervertir a los jóvenes, haciendo que pierdan su energía en todos los campos y en todos los sentidos, lo único que están haciendo es alimentar ese átomo del enemigo secreto que está en la parte inferior de nuestro coxis y se proyecta a los mundos infiernos, y esto se llama el órgano cundartiguador. Nos convertimos en demonios. ¡Guay! Cuidado con esa palabra, ya dijo que somos unos demonios. Mis queridos amigos, hasta un demonio se ve bien hoy en día con todas las barbaridades que estamos haciendo, porque la verdad, escuchar lo que hoy en día se hace y lo que está sucediendo nos tendría que dar vergüenza de llamarnos humanos, porque es imposible que estemos haciendo las atrocidades que hoy en día están sucediendo, que no nos enteramos de ellas, que vivimos en una placita y bajamos de nuestro edificio a la plaza y luego subimos, y que nos vamos en nuestro coche de lujo y nos vamos a los mejores hoteles. A mí eso no es mi vida. Nos falta, volvemos a lo mismo, nos falta compasión. Hay una gran indolencia también. Muchos que sufren, y los pocos que pueden hacer algo no hacen nada, porque esos átomos indolentes no les permite que en su corazón quepa un poco de compasión y de amor por aquellos que están realmente en circunstancias muy desfavorables a las nuestras. Mis queridos amigos, no se trata de criticar a los demás. Se trata que nos veamos a sí mismos y que veamos el resultado de esta humanidad, que si bien es cierto, hay grandes cosas por las que hay que luchar, no lo voy a negar, por eso estamos dando esta plática, porque luchamos por el hombre, para que se realice y deje de ser una bestia, para que deje de ser lo que hoy en día es capaz de hacer. Nos llamamos civilizados, países se llaman de primer mundo y llevan guerras al tercer mundo para seguir teniendo el control y enriquecer sus bolsillos con la venta de armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis queridos amigos, hoy en día, más que las drogas,
los armamentos es la primera causa de riqueza de muchos países, de los que se llaman civilizados. Vergüenza nos tendría que dar, vergüenza, mis queridos amigos. Eso es lo que nos falta, un poco de decoro, un poco de vergüenza. Pero claro, como hoy en día la vergüenza está mal vista, como hoy en día hay que ser open, se dice, ¿no? Así, un poco de vergüenza para darnos cuenta de lo que le estamos haciendo al mundo y lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Si un poquito hubiera de eso, empezaríamos a cambiar. No niego que hay personas luchando por los principios, por los valores humanos, etc. Hay mucha gente queriendo luchar. Quiero sumarme a toda esta gente que lo está haciendo, no porque seamos los mejores, ni tampoco porque seamos los únicos, porque queremos poner un granito de arena a todos los que nos escuchen. Y pongan ustedes también ese granito de arena, porque desafortunadamente hoy en día, ¿qué se está alimentando? Vamos a decirles. Antes de pasar, queríamos leer también una parte en donde se dice que es necesario estar alertas para captar cualquier mensaje del átomo nous, que eso es muy cierto. Si uno vive identificado afuera, cuando escucha la voz de Dios, vamos a decirlo así, la voz de Dios, la voz de tu Padre, la voz de tu íntimo, si uno está identificado afuera, hay que escuchar la voluntad de nuestro Padre íntimo. Y dice que hay un dicho hermético, dice, está atento a la voz de tu maestro como él lo estará de la tuya. Cuando somos capaces de responder al íntimo, podemos remediar males pesados y vivir vidas más profundas y nobles. Eso es muy cierto. Hay que saber vivir esa vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No confunda a la voluntad de Dios con la voluntad del que me da las clases o la voluntad de mi religión. No. Estoy hablando íntimo. Tampoco confundan la voz de Dios con la voz de mi conveniencia, porque también no es que Dios me dijo que hoy tengo que beber alcohol porque ese me va a saber relacionar con los demás mejor. Ah, caray, ¿cómo que Dios te...? Bueno, pues, ¿qué Dios tan raro tienes, no? Uno sabe distinguir. Yo creo que en la medida que uno madura, distingue, ¿verdad? Lo hago sí un poco exagerado para que entiendan a lo que me refiero. Ahora, ¿cuál es ese átomo oscuro o del enemigo secreto? Definitivamente hemos hablado en muchas ocasiones sobre él, que definitivamente es el ego, el famoso ego. Pero ese átomo del enemigo secreto vive y sobrevive de las energías creadoras. Y es el que en la parte inferior de nuestra columna habita y es el que nos conecta directamente a los infiernos a través de la fornicación. Hermanos, lo tengo que decir con las palabras tal cual son. Cuando una persona no transmuta sus energías sexuales, está alimentando el átomo del enemigo secreto y alimentando a sus mundos infiernos. Y no solamente alimenta ese átomo del enemigo secreto, alimenta también a esos átomos indolentes y a otros muchos átomos negativos que están alrededor nuestro, que no nos dejan realizarnos y son los que nos enferman nuestro cuerpo físico. También, si hay el átomo nous, que es el que nos conecta al íntimo, existe la contraparte que acabo de mencionar, que es el átomo oscuro o el átomo del enemigo secreto, que hace lo contrario a Dios, vamos a decir, lo contrario a la voluntad del íntimo. Es decir, nuestra voluntad muchas veces egoísta. Y tiene, igual que el átomo nous, tiene a cargo átomos, vamos a decir, constructores, este también tiene átomos destructores a su mandato, de tal manera que lo único que está produciendo, por ejemplo, si hablamos del pesimismo, te está destruyendo tu vida, tus capacidades, tus ganas de vivir, incluso te puede llevar hasta el suicidio, ¿no? Gobernado primero por el átomo del oscuro o del enemigo secreto y por átomos de la depresión, que son los átomos destructores dentro también de nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros mentimos? Nuevamente nos desconectamos de nuestro íntimo y nos conectamos con ese átomo oscuro o al átomo del enemigo secreto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad del ser. Y cuando uno miente por conveniencia, porque somos egoístas y nos desconectamos de la verdad.
Conocer la verdad y ella os hará libres, ¿no decía así el mismo Cristo? ¿Qué es la verdad? Es hablar con verdad, es conocer la verdad, es vivir con verdad. Ser auténticos, no decir una cosa y hacer otra. Sí, por acá, hola fulanito, ¿cuánto te quiero? Y a la vuelta al otro, no, está por cual y no sé qué, y lo empieza uno a criticar, la famosa hipocresía de la personalidad, mis queridos amigos. Vivimos en una época bien hipócrita, bien falsa, llena de conveniencias. Te doy un regalito para ver así si te compro, ¿no? O te hago un favorcito para que así luego me la debas. Y es así como no somos honestos, no somos desprendidos. Te ayudo no porque espero que me devuelvas nada, te ayudo porque sé que lo necesitas. No hay un corazón limpio, mis queridos amigos. No hay pureza en nuestros corazones. Necesitamos rescatar al átomo nous. Si rescatamos al átomo nous, rescatamos a los átomos constructores y rescatamos hasta nuestro propio cuerpo físico. Por ahí alguien decía, no digan que eso, que la gnosis, porque todos en la gnosis envejecen. Sí y no, mis queridos amigos. El cuerpo se va a deteriorar porque es su propia naturaleza, pero que lo haga de una forma normal y saludable. Hoy en día nuestro cuerpo se enferma y envejece de forma anormal. Dicen antes que podían velarlo 3 días a un difunto, hoy en día no lo pueden velar ni un día porque huele que no se aguanta por tanta inmundicia que ha comido. Discúlpenme que les hable así, pero antes, dicen, no, es que antes las personas vivían menos. No es cierto. Hace tiempo estuvimos en la ciudad de Puebla, fuimos a un pueblito y habían personas de 80, 90 y cientos de años que nos decían, no, aquí los abuelitos viven muchísimo más. Si es que ahora nos estamos muriendo. Bueno, vivimos más porque a lo mejor nos conectan a una máquina ya por último, porque ya el cuerpo no resiste todas las barbaridades que les metemos, que de la comida y todas las cosas que comemos que nos hacen daño. Señores, vivimos una mentira muy grande, pero la ilusión es muy grande también. Creemos que estamos en un mundo mejor y nos han engañado, mis queridos amigos. El mundo no es como creemos, vivimos en ese universo inferior y nos hacen creer que es lo único que hay. Y cuando alguien les dice que hay algo más arriba, vienen los magos negros, porque estos se llaman así, son magos negros. ¿Saben qué les dicen? Cuidado, no lo hagas, porque eso es peligroso. Cuidado, no medites, porque a lo mejor eso te va a dañar el cerebro. Cuidado, no transmutes, porque la transmutación es mala para tus órganos. Miren, señores, yo llevo casado 17 años y les puedo decir que vivo una salud completa y no tengo problemas en mis órganos. Para hablarlo claro, para aquellos que tienen dudas, no es cierto. Es mentira, es que ya estamos cansados que empiecen a decir a la juventud que es bueno hacer esto, que es bueno juntarse así y acullá, en una cantidad de vicios. No es cierto, mis queridos amigos. Ya está bien de tanto engaño y de tanta mentira. Ya estamos cansados. Es que, ¿quién va a hablar a los jóvenes? Transmitan esto, tengamos el valor de hablarlo. No está bien, el homosexualismo, el lesbianismo no está bien, mis queridos amigos. Nosotros no estamos en contra de estas personas, incluso hemos tenido estudiantes y los hemos querido ayudar, pero no es la sexualidad que les va a dar una vida plena, espiritual y interna y energética. No es cierto, mis queridos amigos, les va a perjudicar muchísimo. Los va a llevar a un problema tras otro problema. No es cierto, mis queridos amigos. Si no les gusta a algunos esto que estoy mencionando, pues respeto cualquier opinión. Están todos en su derecho. Pero hay que hablar, mis queridos amigos, hay que hablar. Y desafortunadamente, este átomo del enemigo secreto lo que está queriendo es oponerse a la unión con el íntimo. El enemigo secreto tiene tanto poder en esta atmósfera, en el mundo en el que vivimos, que puede limitar nuestros pensamientos y aprisionar nuestras mentes. Es que no nos hemos dado cuenta. Muchas veces uno quiere hacer algo y no puede. Cuando tratamos de mantener la mente en una cosa, él intentará inmediatamente desintegrarla. ¿Cuántas veces hemos tenido buenas intenciones, incluso para venir aquí a las clases, y no podemos a veces ni llegar?
¿Qué hay detrás de todo esto? Estamos cansados, estamos en una lucha contra nosotros mismos, mis queridos amigos. Como dijo un instructor en una ocasión, si pudierais mantener un pensamiento pristino durante solo 3 segundos, podríais llegar a ser amos del mundo. Es muy cierto. Si yo pudiera gobernar a mi mente, imagínense las cosas que no podríamos hacer. Pero claro, hoy en día es muy fácil ser seducidos, porque esto es lo que predomina, ¿no? Es que la mente no nos deja. Y nos han educado a decir, tú no puedes. No es cierto. Nosotros, si queremos, podemos. Como decía Cantinflas, ¿no? Lo imposible, ¿o cómo era el dicho? Lo posible lo hago rápido. Lo posible lo hago rápido y lo imposible me lleva un poco más de tiempo. Cantinflas nos enseñó con la risa y su buen, vamos a decir, su buen humor, que todo se puede, nada más hay que tener actitud para hacerlo. Nada más que hoy en día es más fácil controlar y gobernar a los que pues se dejan gobernar. No se dejen que otros piensen por ustedes. Piensen por sí mismos, pero cuando lo hagan, sean claros que sus pensamientos no vengan de ese átomo del enemigo secreto, sino que venga de su íntimo, de su ser. Y es ahí donde necesitamos encontrar nuestra fe. La fe viene de esa fuerza solar que ilumina la mente y nos atrae esos átomos de poder, de energía, para podernos gobernar. Eso es algo muy hermoso, muy maravilloso. La fe no es creencia, la fe son hechos. Los hechos en los que yo voy a poner en acción a todos mis átomos internos. Esto es algo maravilloso. Y claro, cuando nosotros empecemos en esta lucha nos vamos a tener que enfrentar a lo que se llaman a los diferentes guardianes. Hay guardianes del conocimiento o guardianes del umbral en el plano astral, en el plano mental y en el cuerpo causal. Ya en el libro, en las conferencias que hablamos de las 3 montañas y de la iniciación hablamos de los 3 guardianes para hacer referencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos malos pensamientos? Es lo mismo que cuando tenemos buenos pensamientos. Si yo tengo una actitud positiva, atraigo cosas positivas. Cuando tengo un mal pensamiento, este mal pensamiento nos envuelve de átomos de naturaleza similar, es decir, de lo malo. No significa que yo no tenga que ver lo malo que yo tengo que cambiar, porque uno dice, pues si es así, todo está bien, nada está mal, pero espérate, hiciste esto mal, te equivocaste, no, pero todo está bien. No. O sea, una cosa es darte cuenta de los errores, meditar y comprenderlos y cambiar. Y otra cosa es entrar en negatividad o vivir de pensamientos negativos. Repito, quizás para esto ya hemos dado muchas conferencias que podrían ilustrar perfectamente a lo que me estoy queriendo referir, aunque tenemos que hacer estas aclaraciones. Y como habíamos mencionado, ¿cuándo nacen esos átomos negativos? Desde la época de la Lemuria. ¿Cuál es esa época? La época de la salida del Edén, cuando el hombre y la mujer derramaron sus energías y crearon la famosa colita, que es el órgano kundartiguador que alimenta estos átomos negativos. Entonces, una persona que no transmuta, que derrama sus energías, está diariamente alimentando los átomos negativos. Por más que quiera buscar un anhelo espiritual, va a ser una lucha infructífera. Va a poder ser buena persona, por último, si no alimenta cosas demasiado pesadas, pero tarde o temprano caemos en lo mismo. O sea, toda la base del trabajo está en el átomo de la regeneración sexual. Ese átomo que dice el maestro Samael, que es ese átomo que está dentro de nuestra propia energía, el átomo consciente que nos va a despertar y es la que sube como una serpiente maravillosa por nuestra columna vertebral, organizando nuestros chakras, nuestros átomos, creando los cuerpos superiores del hombre solar. Nosotros ahora todavía somos un proyecto. Hay que realizar el proyecto del hombre para luego crear al superhombre. Entonces nosotros tenemos que ayudar a esos átomos dentro, ese átomo intercesor dentro de nosotros,
Y obviamente que hay un átomo que es el átomo intercesor, que está en relación con el átomo también de lo que es nuestra Madre Divina, que es la que nos ayuda porque es la propia energía ascendiendo por nuestra columna vertebral. Necesitamos regresar a nuestra estrella íntima, al átomo supremo divino. Átomo supremo divino. Átomo supremo divino, que es el ser de nuestro ser, que quiere realizarse en nosotros. Él quiere vernos realizados en nosotros. Pero no escuchamos la voz de nuestro corazón, que es la de nuestro átomo nous, y no escuchamos la voz de nuestro Padre, que es la voz de Dios dentro del corazón de cada hombre, porque nos hemos olvidado de nuestra herencia perdida, porque salimos un día del Edén y nos convertimos en lo que ahora la humanidad está haciendo. Quizás el tema de hoy habría mucho luego que mencionar sobre otras partes, pero básicamente desde adentro lo que invitamos es a la realización del hombre dentro de sí mismo y que tengamos el valor, algunos dicen el coraje, nosotros no quisiéramos mencionar esta palabra porque está más en relación a la ira, pero tengamos el valor, el empeño de buscarnos a nosotros mismos, de realizarnos a nosotros mismos y a lo mejor tener que enfrentar a que el mundo no nos va a aceptar como somos. Estoy dispuesto, pero ¿saben qué? No me voy a deprimir ni me voy a hundir y no por eso voy a dejar de hacerlo. Es más, voy a tener más fortaleza para que todos los que nos ven tengan esa fortaleza, ese valor de infundir al mundo una esperanza y decir, sí podemos hacerlo. Sí podemos cambiar y dejar ya ese egoísmo terrible en el que hemos creado una humanidad que de verdad, pues, pena y tristeza da. Luchemos por los que menos pueden, poniendo nuestro granito de arena, poniendo un átomo de amor, de esperanza a los que no la tienen, y los que lo están pasando mal y los que están pasando dificultades, tomen esa esperanza y no se dejen vencer. Mis queridos amigos, este es el mensaje de esta noche, espero que sea de ayuda y que pasen muy buenas noches.